Y ya estamos de vuelta aquí en Ruta Ñuble por las pantallas de TVR Ñuble. Agradecemos a quienes nos siguen en nuestras redes, Facebook, Spotify, YouTube. Y tenemos con nosotros a una espectacular invitada, presidenta del Consejo para la Transparencia. Bienvenida a Gloria de la Fuente González, cientista política, doctora en Ciencias Sociales. Bienvenida aquí a Ruta Ñuble. Muchas gracias Nelson, muchas gracias Carlos, muchas gracias a TVR Ñuble por la invitación a poder conversar de temas interesantes como puede ser la transparencia, ¿no? Sí. Bueno, ahí antes de empezar a conversar ya de lo que pasa en Ñuble, lo que pasa en Chile, si nos pudieras contar un poquito en qué consiste, cuál es la labor del Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es una institución pública del Estado, que no depende del gobierno, es una institución del Estado, que en la práctica lo que hace es ser el órgano garante en materia de acceso a la información pública. Desde hace 12 años aproximadamente existe en Chile una ley de transparencia y acceso a la información que dice que, en la práctica, que un montón de organismos públicos, entre ellos, por ejemplo, el gobierno central, las municipalidades, los hospitales públicos, las universidades públicas, etcétera, son sujetos obligados en materia de acceso a la información pública. Ello implica que estos sujetos obligados, que en Chile son algo así como 900 y algo, tienen obligaciones de publicar cierta información en su plataforma web, que es lo que se conoce como transparencia activa, y a su vez tienen que entregar información cuando son requeridos para eso por los ciudadanos o ciudadanas de nuestro país. Eso es lo que se llama derecho a acceso a la información pública o transparencia pasiva, ¿no? ¿Cuál es el supuesto detrás de esto? Es que la información que obra en poder del Estado es información que le pertenece a los ciudadanos, no que le pertenece a estas instituciones, y por lo tanto este es un derecho que está reconocido además en el derecho internacional, y nosotros tenemos una ley, lo que hace el Consejo es velar porque se cumple esa normativa. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto de verte, además después de tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, un gusto saludarte, súper rico tenerte acá con nosotros en TVR Ñuble y en nuestro programa Ruta Ñuble para toda la gente de la nueva región. Así que feliz de contar contigo. Cuéntanos, Gloria, ¿cuánto de esto, del tema de la transparencia, la gente la ha internalizado? ¿La gente cumple con esta función? ¿Hace las consultas? Porque de repente uno dice, ¿para qué voy a hacer la pregunta? ¿Por qué? Si me dicen que no tengo que ir, ya no voy, no avanzo más eso. ¿Qué nos falta para que la gente haga Contraloría Social, un control social de las autoridades, de las instituciones en general? Mira, yo creo que lo principal, y es lo que hemos discutido después de la experiencia más de 10 años en el Consejo para la Transparencia, es que las personas no solamente sepan que tienen el derecho, sino que además lo usen efectivamente. Y esto es bien importante porque si uno mira las encuestas, por ejemplo, nosotros hacemos encuestas todos los años, encuestas nacionales, y lo que nos dicen las encuestas, particularmente en los últimos años, es que la transparencia como valor social tiene niveles muy altos. Es decir, si uno le pregunta a las personas, ¿cómo cree usted o cómo valora la transparencia? El 93% de las personas te dice que la transparencia es un valor fundamental para la sociedad. Sin embargo, la transparencia no puede ser solamente un valor o una palabra en el fondo que suena bonita, porque hay que en la práctica aterrizarla a la realidad. Lo que hace la ley de transparencia es aterrizar la ley, o sea, aterrizar el principio, el valor a la existencia de información para hacer control social, que es lo que tú decías muy bien, para poder combatir la corrupción a partir de ese control social, y también, por supuesto, para poder ejercer algo que nosotros llamamos el derecho llave, es decir, que las personas ocupen este derecho para ejercer otros derechos, como por ejemplo cuando uno va a un municipio pide información sobre algún tipo de prestación, y esa información no les sirve para ejercer ese otro derecho que tiene que ver con una cierta prestación. Ahora, para que esto sea posible, o para que las personas efectivamente logren apropiarse del derecho, es importante que lo usen. Nosotros ahí detectamos que efectivamente, más allá del valor de la transparencia, los niveles de conocimiento de la existencia de una norma, estas características. Y luego el uso de esa norma es mucho más bajo, está en niveles que están bajo el 25-20% de la población en general. Entonces, ahí nosotros tenemos un desafío importante, que es que las personas efectivamente no solamente valoren la transparencia, sino que sepan que tienen un instrumento, que ocupen ese instrumento tiene plataformas, tiene mecanismos, efectivamente, tiene mecanismos de apelación, tiene mecanismos de sanción,
Y esa es la labor que nosotros como Consejo estamos cumpliendo ahora para poder promover el derecho, ¿no? Las personas pueden subir se pueden entrar a la plataforma de transparencia, al portal de transparencia nuestro, pueden pedir información pública y esto tiene plazos, tiene tiempo y las instituciones públicas tienen que responder. Entonces, espacios como este, por ejemplo, son muy importantes para que efectivamente las personas sepan y conozcan que existe un derecho en esta materia. Sí. Dale, Nelson, disculpa. No, el portal de transparencia es una página web a la cual uno puede acceder y solicitar información. Exactamente, portaldetransparencia.cl. Si de hecho ustedes se meten al portal de transparencia, uno puede hacer una solicitud acerca del 94% de los organismos públicos. Son muy pocas. Generalmente estas instituciones funcionan con convenio con el Consejo, entonces se habilita ese espacio para esta institución obligada en la página, en el fondo del portal de transparencia, la página que maneja el Consejo, y ahí tú puedes solicitar información en línea y esa información tiene un plazo un plazo muy acotado, que son 20 días básicamente, para que se pueda entregar efectivamente la información. Entonces, existen las habilitaciones. De todas maneras, hay mecanismos presenciales. Todas las instituciones que están obligadas a responder en materia de transparencia tienen que tener habilitada una oficina presencial para las personas. Ahora, en esta modalidad, después de la pandemia, claramente la plataforma digital funciona en ese caso mucho mejor. Pero todas las instituciones públicas, el 90 y tanto % de las instituciones públicas está en el portal de transparencia. Uno puede hacer una solicitud a través del portal. Esto finalmente obliga a algo que de repente uno lo ve como tan lejano y uno habla, por ejemplo, de participación ciudadana. Efectivamente, esto es un elemento de participación ciudadana. El punto, ¿cómo empoderamos al ciudadano común y corriente? Son las organizaciones también ciudadanas, las organizaciones funcionales y territoriales que tienen que ir y concurrir y hacer estas consultas, porque por lo general no nos pasa principalmente. Vamos a tomar la modalidad, por ejemplo, de los municipios. Los municipios en general no tienen mayor control por parte de la ciudadanía y son los que están en la primera línea con la relación de la participación ciudadana. Con los ciudadanos. De hecho, en la transparencia activa, que se llama, que es esta obligación que tienen todos los servicios públicos, entre ellos los municipios, de publicar información, debieran estar contenidas las normativas en materia de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Estas obligaciones, estos principios en materia de participación ciudadana debieran estar contenidos en la plataforma de transparencia activa. Si uno se mete a la página del municipio, probablemente la política de participación debiera estar contenida ahí. Y sí. Esa participación. Y eso además, uno las encuentra, pero si tú te metes a las páginas, primero las páginas de los municipios son tan refome, pero encontrar, yo me acuerdo incluso que antes, si pudiera estar equivocado, pero los temas de transparencia estaban al fondo de la página. Ahora sí, en muchos casos de hecho hay instituciones públicas que tienen como portal o transparencia y no lo tienen como en un banner destacado. Claro. Es cierto, y hay un desafío ahí, pero existe la plataforma, existe todas las modalidades, hay un montón de información que se tiene que publicar obligatoriamente por transparencia activa, y más bien yo creo que el llamado, sobre todo a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos que quieren ejercer otros derechos, y que quieren en la práctica saber, es que sepan y comprendan que les asiste un derecho que es inalienable, un derecho que es fundamental, que les permite acceder a información pública y que esa información pública es exigible, ¿no? Bajo ciertas reglas, hay reglas que tienen que ver con algunas causales de reserva, pero están muy acotadas en la ley, pero en general todas las personas debiéramos apropiarnos del derecho que nos asiste, que es que la información que está en los organismos públicos en realidad no le pertenece a los organismos públicos, nos pertenece a los ciudadanos, y como tal tenemos el derecho a exigirlo. Y eso es muy importante porque... Hay que subrayar esa parte, que nos pertenece esa información. No, es una información que nos pertenece y así está reconocido además en el derecho internacional, así está reconocido en la propia legislación nuestra. Es información que en la práctica nos pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas y tenemos que, por lo tanto, hacerlo exigible. ¿Y entonces, cómo nos portamos en Ñuble, Gloria? ¿Cómo nos portamos en Ñuble? Les puedo contar algunos datos, porque les puedo contar algunos datos, de hecho, a propósito de justamente esta invitación. Pedí al equipo del Consejo que levantaran alguna información que pueda ser interesante. Lo primero, y tengo por aquí algunos datos. Lo primero que uno podría decir que las instituciones de la región de Ñuble han ido incrementando año a año las solicitudes de acceso a información que reciben. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas de Ñuble han ido aumentando cada vez más las solicitudes de acceso a la información, al punto que hemos llegado a más de 18.000 solicitudes de información, ¿no? Históricamente,
la institución más solicitada ha sido la Municipalidad de Chillán, que tiene algo así como 2.400 solicitudes de acceso a la información. Y en el año 2020 se mantuvo esta institución, es decir, la Municipalidad de Chillán, como una de las más solicitadas, pero destaca que la segunda más solicitada de este año, y esto pasó también en el resto del país, fue el Servicio de Salud de Ñuble, por ejemplo, ¿no? Claro. Que en el fondo es lo que pasó en el país, lo mismo nos pasó con el registro civil, a propósito de lo que ha pasado particularmente con la pandemia, y en realidad el acceso a la información pública es muy sensible también a lo que vaya pasando en la coyuntura del país, los servicios que van siendo más mirados, más requeridos, y en lo que pasa en Ñuble también ha pasado en el resto del país, ¿no? Y para ponerles un ejemplo como más histórico, mientras, por ejemplo, en el año 2013, las solicitudes de acceso a la información eran apenas 8, el 2020 ya iban en 3.941, y ahora, el 2021, ya un poco más de, casi terminando el mes, digamos, apenas en el primer mes, van ya 116 solicitudes de acceso a la información pública, cosa que es bien importante, ¿no? Ahora, si ustedes quieren mirar en términos, por ejemplo, de transparencia activa, que es lo que les decía en el otro ámbito, que tiene que ver con la obligación de los servicios de tener que publicar información, ¿qué cosas les puedo decir? Por ejemplo, a nivel nacional, la región de Ñuble ocupa el puesto 16, siendo la peor en términos de cumplimiento, y esto es importante, tiene un desempeño que está en la tabla más abajo, digamos, en términos de desempeño, ¡Wow! de transparencia activa. Por ejemplo, para el año de fiscalización, el año 2018, las asociaciones municipales cumplían con apenas un 77% de las obligaciones de transparencia activa, las municipalidades con un 63%, los órganos centrales con un 79%, dando un total general del 66%. Entonces, aquí hay una cuestión que es bien importante, porque esto tiene que ver también con la capacidad o la posibilidad que tienen las personas de acceder a información que tiene que estar publicada y actualizada permanentemente, y ahí en la región de Ñuble no le va tan bien, digamos. Entonces es importante que también la ciudadanía esté atenta a tener que mirar esto, ¿no? A mirar con detalle, porque de 16 regiones Ñuble está básicamente al final de la tabla, y esto es un desafío importante, ¿no? ¿Qué otras cosas le puedo contar respecto a este tema? Dentro de las regiones en general, y o sea, esto, con Ñublense subimos a primera división, con transparencia claro, estamos en segunda todavía. están en segunda, ahí en la cola de la lista. Entonces, casi a la tercera, ahí, casi a la tercera. Ahora, en términos de, y esto como para poner la contracara, ¿no? Les decía, transparencia activa, Ñuble está en la cola en la región, hay un desafío importante entonces de los organismos públicos en la región de Ñuble que tienen que cumplir mejor con estas materias. En general nosotros hemos llegado a niveles de cumplimiento bien altos en el país, entonces hay un desafío para la región de Ñuble. Pero les hablaba de las solicitudes de acceso a la información, y aquí también tenemos un dato interesante, porque de las 16 regiones, Ñuble está en el número 10 respecto a las solicitudes de acceso a la información. O sea, es la 10ª región que más solicitudes de acceso a la información hace en nuestro país. Entonces, hay una ciudadanía claramente más activa probablemente que en otras regiones del país, pero hay un cumplimiento de las regiones que es bastante más bajo, de los sujetos obligados, de los municipios, de las asociaciones de salud, básicamente de las asociaciones municipales, de los órganos centrales. Los que tienen que responder son más lentos, ¿no? No están cumpliendo. Así es, y no están cumpliendo de la manera esperada. Entonces ahí hay un desafío bien importante para la región de Ñuble en esta materia, ¿no? Buen dato, oye. Sí. Ahora, a nivel nacional, después del estallido social y a raíz de todo este proceso constituyente y la cantidad de elecciones que se vienen, ¿han notado ustedes un mayor requerimiento de información a transparencia activa? Más que transparencia activa, sobre las características, porque transparencia activa es básicamente la información que está publicada permanentemente y las personas en el fondo pueden recurrir a ella permanentemente. Lo que uno puede medir ahí son los cliqueos, digamos, en qué partes entran las personas. Pero más que eso es las características que se asumen a nivel nacional sobre las solicitudes de acceso a la información, que es cuando las personas se meten, por ejemplo, en el portal de transparencia o recurren a los organismos obligados y solicitan información. Y ahí, en general, más allá de la constante, por ejemplo, hay solicitudes constantes en materia de Fuerzas Armadas, por ejemplo, y de orden, en general, de distinto tipo,
Hay solicitudes constantes, por ejemplo, que tienen que ver con, qué sé yo, con temas generales de educación y otros, dependiendo de la región y demás, o de temas de patrimonio, ¿no? Pero y en el último año, a propósito de la pandemia, hemos visto mucha solicitud de acceso a la información en algo que ha sido una constante, que les decía que también pasa en la región de Ñuble. Solicitudes que tienen que ver con los servicios de salud o temas de salud, y solicitudes que tienen que ver con información en el propio registro civil, ¿no? A propósito de las defunciones y de otra información que está ahí contenida. Y entonces es bien interesante porque efectivamente nosotros vemos, si uno mira la curva desde que existe el Consejo para la Transparencia en adelante, nosotros tenemos mucho más solicitudes de información que lo que teníamos al principio de la norma, por ejemplo. Claro. Muchísimos más. Pero todavía no estamos en niveles de conocimiento tal que nos haga pensar, mire, la verdad es que a lo mejor efectivamente las personas conocen y están ejerciendo su derecho. Yo creo que ahí tenemos un desafío bien importante como institución, un desafío importante como país, porque tenemos un instrumento que tenemos que utilizar de mejor manera, sobre todo porque no hay actor público hoy en día que nos hable de la transparencia como un valor. Bueno, aquí hay un instrumento. Nosotros como canal de televisión felices de poder promocionar este tema, así que cuenta con las puertas abiertas. 2 preguntas en una. Primero, ¿ustedes son un organismo centralizado? ¿El Consejo de Transparencia tiene instancias regionales? Eso es uno. Y 2, en esta materia, hoy día todo el mundo habla de la transparencia, tal y cual tú lo has dicho, pero, por ejemplo, en materia digital, ¿ustedes también tienen que ver con respecto a datos digitales, datos de ese tipo? Hay 2 preguntas. A ver, respecto a lo primero, nosotros quisiéramos tener reparticiones regionales, pero no tenemos. Estamos solamente localizados en Santiago. Y en rigor, lo que tenemos, o sea, como sujeto en el fondo, como el órgano garante, sin perjuicio que tenemos potestad sobre todo el territorio nacional. Pero solo tenemos oficinas en Santiago. Ha sido una aspiración permanente del Consejo tener oficinas en otras regiones. Y la verdad es que habíamos avanzado un poco sobre eso. Bueno, vino la pandemia encima, la posibilidad de que exista eso se va a demorar probablemente muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Ahora, sí tenemos una dirección, que es una dirección de vinculación y promoción. ¿Qué es lo que hace en la práctica esa dirección? Viajar a regiones, hacer capacitación, hacer promoción en distintos lugares. Era mucho más intensivo antes de la pandemia, por cierto, ahora no hemos mudado mucho a la cosa digital por la misma razón, por la imposibilidad de moverse demasiado, pero estamos ahí, estamos haciendo un esfuerzo en esa materia. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos vínculos, convenios y colaboraciones a propósito de esta dirección de vinculación también con universidades en todo el territorio nacional. Entonces, tenemos desde observatorios hasta convenios específicos de trabajo con universidades de Arica, Punta Arenas. Eso nos ayuda mucho en la promoción del derecho. No son oficinas donde uno pueda ir a hacer, por ejemplo, un amparo, ir a hacer un reclamo en esta materia, pero sí son oficinas que nos permiten, o espacios que nos permiten efectivamente promover el derecho, generar acciones que nos permitan hacer más conocido el acceso a la información pública. Y eso sí lo hacemos de todas maneras. Y además las personas de amparo pueden efectivamente recurrir a algunas oficinas para poder ir a hacer un reclamo ante el Consejo, pero a través de un organismo público. Eso se puede hacer. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo está posicionado Chile? Y yo creo que dentro de la región, América Latina tiene una particularidad porque tiene normas o leyes que son bien parecidas. Estas son normas que existen en gran parte del mundo. En América Latina hubo un ciclo desde el 2002 en adelante donde muchos países promulgaron normas de acceso a la información pública, tanto así que yo creo que hay 3 o 4 países nomás en la región que no tienen normas, que a veces tienen reconocimiento constitucional, por ejemplo como Costa Rica, pero no tienen una ley que los habilite, etcétera. Pasa lo mismo en Bolivia, etcétera. Pero en general todos los países tienen y son normas parecidas. La nuestra tiene una gran facultad y de hecho es bien reconocida a nivel regional por la misma razón. 1, que tiene un mecanismo de sanciones bien importante. 2, que reconoce claramente derecho a acceso y transparencia activa. Y 3, que en el fondo ha ido asentando una jurisprudencia que implica que ya hay un cierto desarrollo en el ámbito del derecho, que implica que ya hay un cierto criterio asentado. Y eso ha permitido que tengamos dentro de la región un rol bien destacado. De hecho, nosotros participamos en una red de organismos públicos sobre transparencia y acceso a la información. Y el rol de Chile siempre ha sido un rol bien preponderante, y junto tal vez con México, que tiene una institución bien grande también en esta materia, pero tenemos un rol ahí muy, muy destacado en la región.
Yo te reitero el tema, el Consejo de Transparencia tiene que ver algo con el tema de los datos informáticos y ese tipo de cosas. Sí, si entiendo bien tu pregunta me imagino que estamos en el ámbito de protección de datos ahora, toda esta discusión que se da en el ámbito de protección de datos, claro. Nosotros hay una facultad específica en la ley de transparencia, que es el artículo 33 letra M, que nos faculta para velar sobre la transparencia, o sea, más bien, velar sobre la norma de la 19.628, que es la norma de protección de la vida privada, que es como nuestra norma de privacidad, como nuestra norma de protección de datos personales. Entonces, respecto a los órganos que están obligados por ley de transparencia, estos como 900 y tanto, entre el organismo central, el municipio, etcétera, nosotros tenemos la facultad de velar porque se cumpla la protección de datos personales. Y ahí nosotros lo hacemos permanentemente, es decir, como aproximadamente el 25-30% de los casos que llega al Consejo, es decir, cuando llega un caso al Consejo porque un órgano público no le respondió al ciudadano, entonces el ciudadano va al Consejo y le dice, mire, no me están cumpliendo, o no me entregaron la información o lo que sea, nosotros resolvemos ahí como ese 25-30% de los casos con algo que tiene que ver con protección de datos personales, es decir, obligamos o pedimos tarjar información que, por ejemplo, tiene que ver con datos relacionados al RUT, al domicilio, al nombre, a cuestiones que son efectivamente considerados por esa ley a la que se hace referencia, considerados datos como personales o datos sensibles, por ejemplo, si se trata de datos de hábitos, de salud, otra cosa que son datos sensibles. Nosotros ahí obligamos a tarjar esa información. Súper. Y ahí tenemos una potestad específica. Sintonizando con lo que viene este año, el Consejo de la Transparencia ¿va a hacer algo con respecto al tema de los constituyentes, la nueva constitución? Sí, mira, más allá de nuestro trabajo habitual, que tiene que ver con resolver casos y fiscalizar y demás, que es lo que les contaba al principio, nosotros nos hemos fijado 2 líneas de acción bien importantes para el proceso que vive, entendiendo la particularidad del momento en que vive Chile. Claro. Uno de ellos tiene que ver con desinformación, es decir, combatir la desinformación, no promover, sino que combatir la desinformación. Estamos en el combate a la desinformación. Y nos hemos juntado y hemos armado una plataforma entre universidades, actores de la sociedad civil y otros, para poder justamente promover aquellas cosas que tienen que ver que tienen que ir contra la desinformación, entendiendo que la información pública tiene un valor, la información de las autoridades en general tiene un valor, conocer los fundamentos, las decisiones debiera ser un principio fundamental para poder confiar en las decisiones de la autoridad. Estamos obviamente en una crisis de confianza y entonces nosotros decimos, ojo, aquí hay que generar una estrategia nacional para combatir la desinformación en varios frentes. Uno, haciendo a las personas más conscientes respecto a la información que reciben y que comparten en redes sociales. Hoy en día tenemos un uso súper intensivo de redes sociales. 2, una normativa que se haga cargo, que sea adecuada en materia de uso de datos y de Big Data y todo esto. Y 3, que haya conciencia de los funcionarios públicos, del mundo privado, de que aquí cuando se trata de datos estamos hablando de datos de información fundamental, de derechos fundamentales, y eso es clave. Eso es un ámbito de trabajo que tiene que ver con esta coyuntura, con elecciones, con el mal uso de datos, etcétera. O la vacunación misma como política pública relevante. La desinformación es lo que está ahí, lo que hablábamos antes de partir el programa, la cantidad de fake news que dan vuelta a propósito de la vacunación es bien impresionante. Entonces, gigante. Nosotros estamos una de las líneas de trabajo es la desinformación y combatir esa desinformación, porque la verdad es que genera un flagelo en la democracia. Y la segunda, a propósito de tu pregunta del proceso constituyente, nosotros estamos trabajando como en 3 líneas. Uno, defender y entender que el valor de la transparencia, la probidad, el acceso a la información va a ser clave para la confianza en el proceso constitucional. Entonces, lo que propusimos hace muy poquito atrás fue hicimos una propuesta de reglamento para la Convención Constitucional e hicimos algunas observaciones a las normas que ya existen. ¿Qué es lo que tienen los constituyentes? Los constituyentes tienen obligaciones que ya están establecidas en la ley en materia de lobby y en materia de declaración de intereses y patrimonio y enajenación de activos en algunos casos. En materia de lobby, lo que nosotros decimos, sí, está muy bien, lo que se ha normado hasta ahora está bien, pero ojo, la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional probablemente también debiera ser sujeto de lobby, así como son las jefaturas de gabinete de las autoridades.
como para poner un ejemplo. Claro. O las declaraciones de interés y patrimonio deberán estar disponibles tal vez en la plataforma que ya existe, para crear una nueva, etcétera. Ahí hemos estado trabajando. Luego, respecto al reglamento, es súper importante pensar en que esto debiera tener como principio la publicidad o la transparencia, para que las personas confíen en lo que se va a discutir ahí adentro. Es importante que se señale con claridad en el reglamento cuál va a ser la posibilidad que tienen las personas de conocer esas discusiones, los mecanismos de transparencia. Entonces nosotros hicimos una propuesta donde establecemos una serie de principios y una serie de recomendaciones en términos de funcionamiento, para que la información sea transparente, para que exista acceso a la información pública, para que las personas puedan conocer cuáles son los fundamentos o los insumos que tienen los convencionales constituyentes, por ejemplo, la nueva vista para tomar decisiones, etcétera. Y ahí hicimos una propuesta. Y luego, la defensa misma de los principios. Nosotros creemos que en América Latina había un avance bien importante y en el mundo en general, en reconocer el acceso a la información como algo fundamental y la protección de datos también. Entonces, obviamente nos interesa también que en el texto constitucional se contengan esos principios. Ojalá existiera un capítulo o algo así en esta materia, porque creemos que son valores fundamentales para la democracia. Y esa es como una segunda línea de trabajo, y en eso estamos bien embarcados ahora también. Oye, bueno, vamos llegando ya al final de volando nuestro programa. Oye, wow. No, agradecer la disposición que has tenido de una batería de preguntas bien amplia, bien importante. O sea, poder comunicar a la comunidad de Ñuble acerca de un tema tan importante como la transparencia se agradece. Y tener la información de primera mano de Gloria, presidenta del Consejo para la Transparencia, es todo un privilegio. Y darte las gracias por la disposición que has tenido de participar de Ruta Ñuble. No, el privilegio, la verdad, y el gusto es mío, porque si tiene sentido la labor que nosotros hacemos, es justamente poder llegar a la ciudadanía, poder contarles que aquí tenemos un instrumento muy relevante de control social, de ejercicio de otros derechos, y que es importante que lo usen, ¿no? Que se sienta, que no solamente valore la ciudadanía y la transparencia, sino que use los instrumentos que existen. Y en eso estamos embarcados, así que además les agradezco el espacio, porque es una gran posibilidad poder contarle a las ciudadanas y ciudadanos de Ñuble que aquí tenemos una tremenda herramienta que tenemos que usar. Gloria, disculpa, Nelson, muy breve, muchas gracias, porque muy clarita, muy pedagógica, porque tenemos que invitar a la gente de Ñuble a que participe activamente en estos temas y que nuestras autoridades, en cualquier nivel, entiendan que no son dueños de la información y de los antecedentes que posee el Estado. Todos somos dueños y ellos tienen que estar todos los días a disposición de la comunidad. Así es. Ese es el cambio de paradigma que requieren nuestros sistemas democráticos hoy en día. Gloria, Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta semana en Ruta Ñuble. A quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, un saludo. Esto sería por hoy, Ruta Ñuble. Hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Carlos. Chao, chao. Chao, chao.